creación, la difusión, la gestión y esa divulgación como apropiación social del conocimiento. Nos basamos en el ciclo de vida del dato, donde lo que buscamos es tener un inventario de problemas. Luego de tener ese inventario de problemas, hacer un levantamiento de cuáles serían esos requisitos, esos requerimientos que satisfacerían esa necesidad, y también alrededor de un diseño, como esbozar cómo podría ser esa solución. Hacer la adquisición, levantamiento de información, esto es un gran proceso. También su almacenamiento. Hoy en día, debido a las múltiples fuentes de información que pueden haber disponibles, es un gran reto almacenar esa información, almacenarla organizadamente, hacer su preprocesamiento, análisis, una revisión de los resultados y una evaluación de la calidad de lo que estamos obteniendo, y luego continuar en un proceso de monitoreo, de mantenimiento continuo, para ver cómo esto sigue en el tiempo, cómo se actualiza. El instituto, el observatorio tiene 3 retos: es incrementar capacidades, reducir tiempos y costos para hacer el catastro, mejorar los métodos directos, promover los métodos indirectos y todos estos métodos colaborativos y declarativos. Y aquí, este es un resumen de lo que está aquí a la izquierda, lo podemos ver en la derecha, y es que hacemos básicamente gestión de información, prospectiva y vigilancia tecnológica, hacemos nuestras investigaciones, si se requiere hacemos un desarrollo y un modelamiento, porque no todo requiere esta fase, y lo que hacemos luego es mirar cómo innovamos, cómo escalamos, cómo implementamos. Los observatorios inmobiliarios catastrales nacen con el decreto 148/2020, con el fin de monitorear y comprender las dinámicas del mercado inmobiliario. Entonces lo que buscamos es generar conocimiento que soporte el componente económico. En el catastro hay varios componentes. Hay un componente físico, hay un componente jurídico, hay un componente económico. Y de ese componente económico, lo que generalmente sucedía en Colombia es que cuando se iban a hacer los procesos de actualización catastral y se iba a definir el avalúo catastral que hace parte del componente económico, todos los letreros desaparecían, nadie vendía, o sea, no había dinámica inmobiliaria, las propiedades ya no tenían el valor tradicional, porque todo esto se creaba como una serie de cortina que se corría y que no permitía evidenciar estas dinámicas inmobiliarias. Entonces la idea es generar ese conocimiento que soporte ese componente, el servicio público catastral, pero también de lo que estamos hablando en este seminario, el desarrollo. Pues entendemos por mercado inmobiliario el resultante por dinámicas del mercado inmobiliario el resultante de hechos, circunstancias económicas, jurídicas y sociales que se pueden interpretar o entender a través del comportamiento de los actores. Por ejemplo, el Estado, una municipalidad, puede ser un actor que define unas políticas, que define unas normas, que define unas reglas, que define unos usos y unas intensidades, y él se está comportando como un actor. El agente inmobiliario, que usa sus recursos, su capital, y toma unas decisiones de dónde invertir unos recursos. Pero también la persona que simplemente para satisfacer una necesidad de habitar o establecer un comercio, pues toma la decisión de hacer unas inversiones. Todas esas dinámicas que suceden entre ellos son las que vienen a derivar en estas dinámicas del mercado inmobiliario. Digamos que hay 3 fuentes fundamentales para entender las dinámicas del mercado inmobiliario, y una de ellas es el de las transacciones. Cuando nosotros miramos otros mercados, los mercados, por ejemplo, accionarios o de bolsa, etcétera, se fundamentan en esas transacciones que vienen sucediendo. En Colombia nos sucedía algo, y era que no teníamos en el radar cómo se estaba desenvolviendo esas transacciones, porque tenemos que el registro de instrumentos públicos lleva muy juiciosamente esa información, pero crea un registro administrativo que es para darle publicidad a los actos administrativos. Pero eso quedaba ya en cada uno de los folios de matrícula que existen de Colombia. Pero no había una sistematización de todo eso para volver unas bases de datos, digamos, interpretables, que nos permitieran entender eso.
Entonces, en estos certificados se inscribe toda la historia jurídica, la información de los propietarios, los gravámenes y las limitaciones. Nosotros nos hemos basado en algunos autores, en algunos marcos de referencia para construir una guía de visualización. Una guía de visualización que está compuesta, entre otros, por el marco de trabajo de Tamara Muñoz, del qué, cómo y por qué, y identificamos los usuarios de la visualización. Lo primero que hacemos es reconocer, y la recomendación que desde el observatorio hacemos es reconocer para quién va, para qué se va a usar. Porque no todos los actores tienen los mismos intereses, ni las mismas capacidades, ni el mismo software, ni la misma necesidad de navegar ampliamente hasta el final. Conocer cuál es el objetivo, reconocer el diseño visual y toda esta codificación que puede ir allí, medir la complejidad, analizar los resultados y, sobre todo, el uso final que se le vaya a dar. Otro de los enfoques que usamos es la metodología DAR, Dashboard Analysis and Reporting, que nos permite hacer una exploración de datos, un análisis específico de algunas categorías, pero llegar a unos reportes que, como lo vemos en el diagrama de la derecha, va desde arriba hasta abajo, comenzando desde lo general y yendo a lo particular, pero sobre todo algo muy importante, y es que, como lo vemos acá en estos procesos de visualización, nos permite explorar, conocer, pero llegar a la toma de decisiones. Entonces necesito unos reportes muy detallados para que me permitan pasar a la acción. Porque lo demás, muchas de las visualizaciones se quedan en temas de percepción, de cognición, de sí, más o menos entendí qué es lo que está pasando, pero no puedo tomar acciones. Entonces tenemos que llegar a unos reportes más detallados. Con todas estas herramientas de analítica, lo que hicimos nosotros fue solicitarle a la superintendencia que nos compartiera su información, y ella muy amablemente lo hizo. Nos compartió 175 archivos de las mismas cantidad de oficinas de registro de instrumentos públicos. Digamos que en Colombia hay una jurisdicción donde hay unas oficinas de registro de instrumentos públicos que tienen una cobertura que cubren más de un municipio. Entonces, por ejemplo, está Popayán, pero Popayán no solo presta los servicios de registro para esta capital del departamento, sino para muchos de los municipios vecinos. Entonces, estas bases de datos se caracterizaban por, bueno, unas tablas realmente, tenían algún nivel de estructuración, pero venían en Excel, y venían en Excel del antiguo y en Excel del nuevo. Hay un Excel del antiguo que soportaba 86.000 filas aproximadamente, y el Excel nuevo que soportaba 1.156.000 o algo así. Y resulta que ellos, como podían generar la información, como la podían extraer de sus bases de datos, terminaba y continuaba en la hoja siguiente, Entonces estos 175 archivos realmente estaban paginados y también tenían muchos problemas en cuanto a los retornos de cargo que se generaban, los saltos de línea, los separadores, etc. Entonces todo el proceso grande estuvo acá en poder entender esta información, en implementar rutinas y lograr consolidar un archivo de cerca de 31 millones de transacciones para el periodo 2015-2023, que ya está dispuesto para ustedes, para que puedan analizar las dinámicas que ustedes quieran territoriales. También lo que hicimos fue clasificar aquellos actos registrales que podían tener un indicio de dinámica. No es lo mismo la constitución de un fideicomiso que la compraventa, que es la transacción entre uno y otro, que un desenglobe, que un reloteo, ¿cierto? Que una adjudicación de un baldío. Entonces lo que hicimos fue una clasificación propia con una marcación para poder entender allí estos aspectos. También marcamos cuáles folios eran nuevos, cuáles se estaban creando en ese año en particular. ¿Y cómo lo hicimos? Pues a partir de esos folios que en ese año generaban su primera anotación. Partimos de la base que si se generaba la primera anotación era porque era un folio nuevo. Este ejercicio arrancó en la URA, en la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Arrancó este ejercicio cuando yo estaba trabajando allá, y resulta que nos abrieron una oportunidad desde Mintic y nos dijeron: hay un data sandbox, hay una caja de arena para probar quién tiene más de 1 millón de registros para empezar a probar. En ese momento teníamos los registros solamente rurales. Ahora pudimos disponer de todos los registros, tanto urbanos como rurales, y lo que buscamos es cuantificar ese tema del mercado inmobiliario y contribuir a la transparencia
transparencia de las dinámicas de tierras, porque en nuestro país siguen siendo bastante opacas. No sabemos realmente el volumen, quién tiene, para quién transa, etc. Entonces, tenemos que en este periodo de tiempo participaron 71 millones de personas, tanto naturales como jurídicas, en ese mercado. 31 millones de transacciones individuales, porque aquí viene otro reto muy importante, y es que como se organiza la información en la superintendencia para podernos hablar de estos actores que intervienen, de estas personas, entonces si 2 personas le venden un predio a 3, aparecen 5 registros en la superintendencia, porque es un registro dado también a las personas, y nosotros teníamos que llevar esto, digámoslo, al predio, al bien inmueble. Entonces ya logramos identificar estas 31 millones de transacciones únicas, y el 61% de esas transacciones tienen que ver con dinámicas del mercado inmobiliario. Dentro de ellas estamos hablando que en este periodo de tiempo ocurrieron 6.5 millones de compraventas. Solamente para centrarnos en el 2023 se transaron 4 millones, 3 urbanas, cerca de 1 rurales, y las urbanas estuvieron valoradas en 192 billones de pesos. No es un mercado pequeño, es un mercado bastante dinámico, y en lo rural tenemos cerca de ese millón que transó alrededor de medio billón de pesos. Las visualizaciones nos permiten, por ejemplo, hacer zoom o dejar como en cuidados intensivos o dejar con alarma algunos registros. Por ejemplo, en el departamento del Cauca tenemos un registro en Caldono por una sola transacción, 500.000 millones de pesos. Eso es extraño, pero está ahí latente y la estamos estudiando para ir depurando cada vez más esta información, porque para eso nos sirven las visualizaciones. Los invito a que conozcan nuestra página web. Simplemente colocamos IGAC y dentro de IGAC vamos al Observatorio Inmobiliario Catastral. Se abre esta página que está acá, podemos ir a tableros interactivos y aquí vamos a observar el registro de transacciones inmobiliarias en Colombia, y aquí podemos consultar este tablero. Como les mencionaba, tenemos un marco de trabajo, pero sobre todo nos hemos esforzado por una interacción de usuario, por una cobertura para que se puedan hacer análisis nacionales, departamentales y municipales, y nos hemos esforzado también en este reto que tenemos, y es georreferenciar esas transacciones. Resulta que la interrelación catastro-registro en Colombia sigue siendo un reto. Tenemos, para nuestros visitantes extranjeros, tenemos separado el catastro del registro. El registro, esa solicitud de pago, y toca pagar para hacer ese registro, pero es más dinámico, avanza mucho más rápido, se actualiza mucho más de lo que se actualiza nuestro catastro, que en este momento creo que debemos ir aproximadamente en el 11.4% del catastro colombiano actualizado. Tenemos una desactualización grandísima, y por eso era que en la lámina anterior mencionaba ese tema de la importancia de tener en cuenta toda esta información secundaria para poder intervenir en ese catastro. Aquí es un zoom. Vamos a encontrar una guía de usuario, un diccionario de variables, un metadato, pero sobre todo los datos. El reto que nos pusimos como equipo de trabajo era que si no poníamos, si no liberábamos todos los datos con los que fue hecho el visor, no lo publicábamos. Porque es que los datos son de ustedes ya los pagaron. Entonces teníamos que colocar aquí, logramos resumir esas 31 millones de transacciones en 900.000 y algo registros, que simplemente si entran ya los pueden descargar y tener en sus computadores. No les digo que desde el celular, porque el tablero es un poco pesado y no está hecho para ser navegable en el celular, pero pues bueno, hay unos celulares muy buenos en los que funcionan. Entonces tenemos los elementos descargables y tenemos todos estos filtros categóricos para poder navegar por el año, por el tipo de zona. Si es urbano o rural, tenemos una zona indeterminada porque no logramos establecer o agrupar en urbanos o rurales todos los años. Hay unos que quedan como ambiguos. Entonces no quisimos como contaminar esa información con una decisión arbitraria, sino dejar que en la medida que vaya pasando el tiempo esto se decante si fueron actos urbanos o rurales. Como les mencionaba, la DIVIPOLA, porque hay gente que maneja, en Colombia existe un instituto que se llama el TANE, que es nuestro Instituto Nacional de Estadísticas, y ellos definen una nomenclatura para cada municipio, y a eso le conocemos como división político-administrativa o DIVIPOLA. Entonces hay personas que se saben los 5 dígitos exactos para llegar al municipio, pues tienen una navegación
por ese tipo de dígito, pero también por departamento, municipio. Como nos mencionaron en una de las ponencias esta mañana, dentro de la misión ciudades se crearon las categorías de ruralidad. Entonces, todos los municipios de Colombia están divididos en ciudades y aglomeraciones, intermedio, rural y rural disperso. Entonces, si estoy haciendo un estudio de esas categorías, lo puedo vincular acá también. Los de indicios de dinámica, los fondos nuevos, los de su naturaleza jurídica. Si queríamos hablar de estos que dan propiedad o no, o si es de otro tipo de actos a los que yo me quiero referir, pero también de aquellas transacciones que tienen valor, porque no todas las transacciones tienen valor por diferentes dificultades, porque el registro de las bases de datos, las más antiguas no tenían este campo de valor, entonces hay unos actos que sí tuvieron un valor pero que aquí no llegaron, o que por diferentes razones en el camino no encontramos ese valor. Aquí vemos un poco la distribución geográfica de dónde se dan más actos, un comportamiento general que nos permite ver los picos de diferentes años, nos permite ver aquí el efecto pandemia, donde quedaron represadas muchísimas de las transacciones, en 2020 cae casi a su mínima expresión y luego repunta en la recuperación de lo que fue inscribir todo eso que se nos atrasó de años anteriores. El primer año, digamos, por decirlo de alguna manera normal en esta serie de tiempo es el 2023. Los demás están arrastrando otras cosas y tenemos acá algunos gráficos y tenemos un ejemplo de las consultas detalladas que podemos hacer. Está diseñado también con unos tooltips de manera que si pasamos el mouse por alguno de estos grandes bloques nos va a dar más información de lo que contiene allí. En este caso tenemos un color azul oscuro para lo urbano, verde para lo rural y estos indeterminados que suceden aquí en los bordes y que en algunos son casi imperceptibles, que son estos grises de este lado que están. El tema que les mencionaba por las ORIC, yo quiero hacer un estudio de pronto enfocado en el registro, lo puedo hacer. Quiero ver por acto jurídico registrado, quiero descargar la consulta que hago, también lo puedo hacer. Hay otras informaciones muy importantes de las dinámicas del mercado inmobiliario. Otra fuente, les mencioné que habían tres: una es transacciones, la otra es avalúos y ofertas. Entonces venimos trabajando fuertemente. Las ofertas son complicadas, hay dos maneras fundamentalmente de levantar ofertas. Una es en ventana, en vídeo. Nosotros no tenemos lo que los norteamericanos tienen de precio de lista, no generamos ese instrumento. Algunas consultoras privadas, algunas empresas constructoras lo hacen pues para su propio bien, pero eso no está divulgado. Entonces, una es levantar en campo, levantar en sitio, y la otra es acceder a los portales inmobiliarios, que hay muchos en Colombia, para poder levantar esta información. Por eso tienen bastantes problemas. Los problemas más comunes que tienen es que nosotros tendemos a mentir porque queremos que nosotros no queremos ser barda norte, sino estar en la barda sur, ¿cierto? Algo así, de lo que nos mencionaban esta mañana. Entonces yo coloco la oferta, pero la etiqueto que la ubicación quede en la otra. O coloco el nombre del barrio más bonito al lado del mío, si es que el mío no es tan bonito o el otro es mejor. Entonces esto empieza a traer otros problemas, como que también la ciudadanía no maneja a ese nivel el tema de los aplicativos de mapas. Entonces lo más fácil que le queda es todos colocarla en la plaza principal del municipio. Entonces todas las ofertas te caen aquí. Y luego georreferenciar esta información se torna algo casi imposible. Con esta información lo que hacemos es estructurarla, analizarla, contribuir a determinar el componente económico, pero también comprender dinámicas como de las subdivisiones, como los folios nuevos. ¿Dónde están esos proyectos que me he capturado para darle esa información al catastro y que el catastro se concentre donde realmente se necesita, donde está desactualizado? Adicionalmente hacemos unos cruces entre el catastro y el registro para poder decir, oiga, esto aquí no concuerda. ¿Qué es lo primero que tengo que actualizar de ese gran catastro que tengo desactualizado? Pues esas inconsistencias. Todos esos folios de matrícula que aunque no sean nuevos, no los tengo en mi base catastral. ¿Por qué no los tengo? ¿Dónde es que quedan ubicados? Y empezar a hacer un ejercicio que nos permita avanzar en esa enorme meta que tenemos de actualizar el catastro. Aquí vemos que hemos hablado un poco de este instrumento, pero vamos a pasar a este de aquí abajo, que también se encuentra servido en la misma página web, y es de lo que ya logramos espacializar, de lo que ya logramos georreferenciar.
De esto que ya logramos referenciar, fueron 4.3 millones de actos. De estas, en jurisdicción del IGAC, porque en Colombia el catastro también es operado por otras entidades administrativas, como áreas metropolitanas, municipios. Entonces, de la jurisdicción del IGAC tenemos 2.4 millones ubicadas, y lo que estamos viendo es que tenemos 1 millón de compraventas georreferenciadas. Quisiéramos tenerlas todas, pero hemos logrado empezar por ahí. Y para poder ver en sincronía esta información, hemos construido unas teceras de 11 kilómetros cuadrados, como unas colmenitas de abeja que nos permiten llevar a comparar la información de avalúos, la información de transacciones y las informaciones de las ofertas. ¿De dónde nos nutrimos para los avalúos? Para los avalúos nos nutrimos de todo lo que pasa con el sistema financiero. Entonces, la gran mayoría de todos los bancos, de todas las corporaciones de ahorro, vivienda y demás, nos dan información. Pero en el Instituto Geográfico también somos evaluadores y también hacemos al año, entre 2.000 y 4.000, dependiendo del año, avalúos muy importantes de grandes infraestructuras en Colombia, también están allí. Pero también cuando se hace restitución de tierras se hacen avalúos, pero cuando hay programas del Ministerio de Agricultura se hacen trabajos. Entonces, toda esta información se viene vinculando allí para poderla comprender mejor. Los municipios, los departamentos que más transaron en su orden, aquí están Boyacá, Cauca, donde nos encontramos. El segundo departamento con mayor transacción desde el punto de vista de lo que logramos georreferenciar, Tolima, Santander y Nariño. Entonces, nuestro panorama completo de visualización está compuesto de unas herramientas, ¿cierto?, de una preparación de los datos y de generar capacidades para el almacenamiento, el procesamiento y el despliegue. Procesar toda esta información no es fácil y documentarlo tampoco, pero con todo lo que ha venido surgiendo en cuanto a analítica y ciencia de datos lo hemos logrado. Y con esto estamos promoviendo una estrategia de observatorios inmobiliarios territoriales, porque hay un lema, y es que no existe observatorio sin observadores. Entonces, aquí en Popayán tenemos nuestra dirección territorial Cauca y estamos fortaleciendo las capacidades y definiendo desde la centralidad que nos queda más fácil a nosotros hacer. Si nosotros gestionáramos lo mismo que estamos gestionando desde el nivel central, aquí no llegarían los datos sino de 2 o 3, tal vez bancos, ¿cierto? No llegarían todos esos avalúos. Entonces, el primer rol que está jugando enormemente desde la centralidad es la gestión de información, esta gran información. Pero en el territorio hay que empezar a fortalecer las capacidades para levantar esto en terreno, en ventana, asociarnos con las lonjas y construir una estrategia de observatorios inmobiliarios catastrales territoriales para replicar esto. Y de esta manera poder otra cosa que no siempre, no digo que definitivamente no, pero no siempre se consigue el talento humano altísimamente calificado. Todos no vendrían a trabajar fácilmente a Popayán, porque de pronto no es su interés, es un ejemplo simplemente. Entonces, en Bogotá hay una reconcentración como capital de mucho talento humano que podemos aprovechar allí y que podemos hacer enlaces, documentar estas técnicas y transferirlas al territorio para que se puedan aplicar en otras escalas. Y contribuir a la toma de decisiones en el territorio. Tener ciudadanos, funcionarios y empresarios mejor informados que tomen mejores decisiones. Yo me voy a ir a un ejemplo de aplicaciones de estos instrumentos para 15 municipios que actualizamos recientemente. Están ubicados donde ustedes los ven, incluso hay ejemplos de campo. Este es el nivel de desactualización que teníamos en cuanto a la cantidad de años en los que no se hacía el catastro. Esto pues tiene problemas en las políticas públicas. Ahorita mi antecesora, la doctora Dilma, hablaba de todo el tema de los POS. Para nosotros esto sí que es un chicharrón completo, decimos en Colombia, que no es tan fácil de digerir y manejar porque la mayoría están desactualizados. Entonces resulta que podemos decir que esto es urbano, pero es que lo urbano ya pasó por ahí hace años y se refleja como rural, pero realmente no es rural. Entonces, para poder manejar eso, empezamos a proponer romper un poco esos esquemas entre lo urbano y lo rural para entender la información.
porque es que no cuadraban las cuentas, no cuadraban los tamaños, tenía tamaños rurales, pero pues realmente eran casas ya, eran urbanizaciones, y no se podían seguir manejando para entenderlos de esta misma manera. Entonces tenemos rangos de tamaño que proponemos desde los 50 metros o hasta los 50 metros, y pasando por cientos o decenas de hectáreas. Pero entonces la propuesta que nosotros tenemos es entenderlo como un continuo, como realmente es. Es que seguramente nosotros salimos y claramente no vamos a saber dónde termina el pod urbano de Puebla, dónde empieza lo rural. No es fácil. Tal vez los más conocedores lo podrán saber, pero para nosotros no sabemos. Entonces, es entender esto como un continuo y ver esto cómo se empieza a comportar, cómo se empiezan a comportar también los valores. Y también trajimos un tema, digamos, que puede soportar todas las críticas, y es hacer avalúos integrales, dividir el avalúo total sobre el área y empezar a entender esto, cómo se comporta, porque nuevamente teníamos el dilema urbano-rural. Entonces, lo rural lo tengo que entender por hectárea, y lo urbano lo tengo que hablar por metro cuadrado. Pero ¿cómo hago esto si el borde urbano-rural no es compatible con la realidad? Entonces lo que hicimos fue proponer unos avalúos integrales y ver ellos dónde se ubican y cómo se empiezan a comportar. Aquí hay un caso de Gigante Huila, y compartíamos con el doctor Basualdo este amor por la cartografía y cómo empezamos a representar dinámicas diferentes. Este era el 2013 y este era el 2023. Esto es antes de la actualización catastral y esto es después de la actualización. Y empezamos a ver esta cantidad de bordes morados aquí, ¿cierto? Donde tenemos unos rangos de tamaño predial que van cambiando, donde estamos en un municipio donde más del 85% de los predios rurales tienen hasta 3.000 metros cuadrados. Esto pues es difícil de entender. Aquí tenemos esto en cuanto a valores. Entonces esta ya es una representación de cómo se comportan en el valor integral, ya no por hectáreas, ya no por metros, ya su valor completo, en dónde cae y cómo empezamos a verlo, dónde empieza a haber menos valores en estos azules aguamarina y más hacia estos morados que están acá, que coinciden con lo que es la ciudad o sus bocas. Aquí vemos el caso de Gigante, viéndolo también en valores catastrales integrales, de cómo se ve ya esa mixtura, que si yo colocara esto simplemente por a cómo se fijó cada manzana por metro cuadrado en millones de pesos, no vería esto. Entonces es presentar la información de otra manera. La presentación queda para la comprensión de ustedes. Yo voy a dedicar estos últimos minutos a decirles que pronto en nuestra página web van a encontrar nuestros boletines de analítica. También van a encontrar este documento donde estamos reflexionando sobre cuál es el rol que debe jugar el GAC en los temas de avalúos en Colombia. También quedan los links para que puedan acceder a este libro de desigualdades y a sus visores, donde vamos a poder ver los temas de concentración de la tierra que considero muy útiles para ustedes que están estudiando todos estos temas de configuración y reconfiguración territorial. También invitarlos a conocer nuestra revista Análisis Geográficos y a inscribirse para publicar sus ponencias y sus artículos. En este momento está abierto para publicar el nuevo volumen de esta revista, que va a ser la número 58. A conocer el Atlas de Colombia. Sacamos un producto excepcional. Una de las críticas que recibimos el día del lanzamiento de alguien es: pero ¿para qué sacan libros en papel? Pero eso ya está trazado, pero para eso existe Google Maps, otro tipo de cosas. Los que quieran conocer, los que les guste la cartografía, aquí está el Atlas, pero aparte, si ustedes quieren navegar a través de estos servicios web, porque el Atlas tiene unos QR que lo van llevando a cada uno de los mapas, pero de pronto si usted, y para todos los jóvenes que se encuentran presentes, las jóvenes, que quizás no son de libros, que quizás no son como los que queríamos tener esas grandes bibliotecas, pues también puede seguir acá. Simplemente les doy un tip: usted simplemente cambia el servicio 5162 y ya es otro mapa, el 63 es otro mapa. Entonces lo pueden incluso navegar sin haber comprado el Atlas y conocer esto, bajar estos nuevos servicios e integrarlos a sus trabajos.
también a conocer el portal que tenemos de Expediciones IGAC, donde en el IGAC tenemos una escuela intercultural de catastro para la vida. Y estamos trabajando con las comunidades étnicas, con las comunidades afro y con las comunidades campesinas, fortaleciendo sus capacidades para entender qué es el catastro, formando allí en esas comunidades los reconocedores prediales, formando allí esas personas que van a acompañar y que a través de cartografía social y otras herramientas ayudan a actualizar este catastro. Por eso es que los instrumentos colaborativos y participativos son muy importantes. Aquí vemos un ejemplo real que pueden consultar en nuestra página web también. Quienes quieran conocer más, también les queda el QR de nuestro Observatorio Inmobiliario Catastral. Un agradecimiento profundo a todas las entidades que han confiado en nosotros para darnos su información. Nosotros hemos encontrado una receta de cocina, y es que entre una caja de pimpones, donde millones y millones de avalúos de diferentes entidades financieras, yo lo único que no digo es quién da el dato. Pero ahí está el dato. Está en una caja de pimpones. Y esta caja de pimpones nos ha permitido que podamos compartir la información. La de avalúos no está pública, pegada, digamos, publicada en la web, pero nos pueden consultar, nos pueden hacer una solicitud, firmamos un acuerdo de confidencialidad, decimos para qué es, bueno, esto es para mi tesis de grado, yo estoy trabajando en la planeación de este municipio, yo quiero hacer un proyecto, no sé cómo pasa nada, no importa el motivo. Firmamos un sencillo acuerdo de confidencialidad y ustedes se quedan con los datos, con todos los datos. Lo único que no van a encontrar es qué banco, qué entidad, así es de eso. Pero en esa gran caja de pimpones podemos empezar a aprovechar todo este conocimiento para comprender qué es lo que está sucediendo en el territorio, para anticiparnos a los grandes efectos demoledores que ya se están viendo en Colombia, en el caso de la ciudad de Medellín, en el caso de estas plataformas de arrendamientos temporales que inciden, que desplazan gente que estaba bien localizada, de lugares servidos, de lugares atractivos, y esto puede suceder acá en el país perfectamente. Si es que ya no está sucediendo y no nos hemos dado cuenta. Démonos cuenta de lo que ha pasado en Atlanta, en Estados Unidos. Tenemos que empezar a monitorear estas dinámicas y a poder construir políticas públicas que puedan enfrentar esos desafíos que las nuevas tecnologías nos traen. Porque cada que tú llenas un formulario electrónico solicitando un hotel o un arrendamiento temporal porque estás de vacaciones o un arrendamiento permanente, estás entregando toda tu información, ¿cierto? Estás diciendo cuánto ganas, para quién trabajas, toda tu información financiera, y pues los algoritmos permiten extraer esa información de allí y llevarla a sacar el máximo de renta posible en detrimento y la expulsión de población. Entonces, pues esta es una alerta que les dejo, agradezco profundamente su atención y quedo atento por allí en los descansos que tengamos para atender sus demás inquietudes, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar Romero, por esta apertura web que nos mostraste este observatorio, que sin duda una oportunidad para nuevos espacios de investigación, y pues qué interesante que esta información esté abierta al público pues, que lo requiera. Invitamos a Aura Lilia Espinosa de la Pau, con quien pues, tendremos nuestra última ponencia de esta mañana antes del panel. Aura es licenciada en Literatura y Lengua Española de la Universidad del Cauca, especialista en Administración Financiera, también de nuestra universidad, y la Escuela de Administración de Negocios EAN. Es especialista en alta gerencia de la Universidad ICESI y del SENA, y especialista en Administración Municipal en el Instituto Tecnológico de Monterrey, FUC, entre otros. Su ponencia se titula La cadena de valor del café y su impacto en el desarrollo territorial del Cauca. Aura, bienvenida. Bueno, pues de nuevo muy buenos días para todos. Como ya lo
lo han dicho, soy Aurelio Espinosa, soy la gerente socioempresarial del Parque Tecnológico de Innovación de Café. Mi participación aquí, pues agradezco a todos los organizadores, a las universidades que han hecho posible que podamos hoy encontrarnos y compartir un poco de conocimiento. Yo vengo a mostrarles algo diferente a las personas que me han antecedido en el uso de la palabra, muy importante porque conecta a uno precisamente lo que tiene que ver con el papel de los actores en territorio, actores como los nuestros, cómo nos articulamos en estas nuevas dinámicas de reconfiguración de los territorios. Entonces simplemente quiero compartirles un poco la experiencia que desde Café y la Caficultura estamos desarrollando desde hace bastantes años. Casi que desde que el café llegó a nuestro país en el año de 1730, que fue traído por los jesuitas. Entonces, para hacer un contexto internacional y bajar un poco más hacia lo local, quiero decirles que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. La primera es el agua. ¿Y eso por qué se da? Porque el café tiene aroma y sabor, por el contenido de cafeína que tiene, poco por la diversidad de preparaciones y sobre todo por el aspecto social y cultural, que creería que este es uno de los elementos muy pero muy importantes. Siempre que nos reunimos con alguien, ¿qué le decimos? Vamos a tomarnos una tacita de café. Entonces, realmente eso es lo que nos reúne, inclusive a veces sin tener el gusto profundo por el café, pero siempre como que el café es el que nos une, nos lleva y nos invita a precisamente a querer compartir con alguien alrededor de la alimentación, alrededor de una bebida. Entonces, quería mencionarles esto. Se consumen en el mundo diariamente más de 2.600 millones de tazas de café. El mayor consumidor del mundo de café es Estados Unidos, y en Europa lo siguen los países de Finlandia, Noruega y Francia. Esto para que vamos viendo la importancia en nuestro territorio, no solamente en el departamento del Cauca, sino en cada una de las regiones de donde venimos, donde tenemos departamentos consumidores. ¿Cuáles son los principales consumidores en el mundo? Pues estos son Brasil, Vietnam, Colombia. Honrosamente estamos en el tercer lugar, y nuestros cafés son unos cafés suaves, lavados, y de ahí, digamos, esa connotación tan especial que tienen nuestros cafés colombianos. Ya para bajar un poco más hacia nuestros rankings nacionales, en Colombia tenemos 32 departamentos, para quienes no están muy contextualizados con nuestra geografía, y nosotros como departamento del Cauca ostentamos el cuarto lugar en la producción de cafés. Y nosotros somos el nuevo eje del café en la producción de café de especialidad. Los departamentos que estamos en el suroccidente del país, que somos el departamento del Cauca, el departamento de El Mila y el departamento de Nariño. Quisiera que viéramos un poco de esta diapositiva, y este es nuestro núcleo de innovación. Hace más o menos unos 25 años, con la Universidad del Cauca tractorando el sistema de investigaciones, empezamos a trabajar con la posibilidad de crear núcleos de innovación. Y así firmamos un acuerdo por la innovación en el departamento del Cauca, donde creamos 10 núcleos que se suponen que son los que deben tractorar la economía y el territorio en el departamento. Yo soy parte de este núcleo, que fue el núcleo de innovación de café. Y para tener ese núcleo de innovación, no podíamos llamar aquí a cuentas a cada uno de los actores que dinamizó ese núcleo de innovación. Y yo hoy sí les puedo contar, casi después de 25 años, qué hemos hecho nosotros en estas décadas para aportar a la gestión, al desarrollo, ¿sí?, y a la productividad y al desarrollo social de la caficultura en el departamento. Aquí tenemos a nuestra Federación Nacional de Cafeteros, que es la que baja la política nacional, la federación que nos da bienestar cafetero, trabaja en la parte social, económica y ambiental, ¿sí?, con productores, con asociaciones y con cooperativas. Y también tenemos otro actor muy importante que creamos en el departamento del Cauca durante estos años, que es el Centro
social de la caficultura caucana, una organización adscrita a la Universidad del Cauca que trabaja en el café, pero en las personas que hacemos parte y que desarrollamos actividades en toda la cadena de valor del café. Entonces, sí, caficultura es muy importante porque trabaja las personas, las organizaciones, la educación desde la perspectiva del café. También tenemos a CENICAFE, que es el centro de investigaciones más importantes que hay en el mundo en temas de café. Es el único referente que tenemos en temas de café. Y tenemos a nosotros la organización que yo represento, que es el Parque Tecnológico de Innovación de Café. Nosotros trabajamos por la innovación tecnológica, por el emprendimiento, la gestión del conocimiento, la innovación social y la economía circular. Esto de crear un parque tecnológico surge también de una buena taza de café en el marco de unas reuniones entre amigos y empezamos a ver y a generar ideas de por qué si hay un centro que investiga, porque si teníamos la perspectiva de un centro que trabajara el ser humano, ¿por qué no trabajamos algo que nos ayudara en procesos de innovación y que nos ayudara a darle valor al café y la caficultura? Entonces, es así como nace y así como se va fortaleciendo este núcleo de innovación. Poco más para aterrizarlo ya aquí en terreno, ¿qué tenemos en el departamento del Cauca? Tenemos 94.000 familias cafeteras, de 560.000 que tiene Colombia. Nosotros somos el departamento que mayor cantidad de familias cafeteras tiene en el país, porque tenemos también minifundios, porque son muy pequeños los productores. Entonces tenemos un reto muy grande que es cambiarle la vida y apoyar a todas estas familias para que sean más competitivas y para que tengan mejor calidad de vida y para que en esa reconfiguración del territorio ellos se sientan incluidos y no tengan las dificultades que hemos tenido con nuestro territorio, fundamentalmente en el departamento del Cauca, que viene azotado por 50.000 flagelos, que no es el caso mencionarlos en este momento. Tenemos 94.800 hectáreas de café, ¿sí? Tenemos fincas cafeteras, 115.100 fincas. El 89% del área cafetera es resistente a roya. Esto es importante conocerlo también porque se ha trabajado y se han hecho muchos estudios con universidades, con centros de investigación precisamente para poder atacar este flagelo que ha sido uno de los que más ha desconfigurado el territorio. Cuando yo digo desconfigurado, ¿por qué? Porque cuando se dio el proceso de la roya y cuando hubo una rebeldía muy fuerte de esta plaga, CENICAFE investigó y definieron unas variedades resistentes a roya, que era caturro y era otro tipo de variedades. ¿Eso qué hizo? Que rompiéramos el ciclo natural de nuestro campo y entonces la caturra y el caturro básicamente no necesitaba sombra y entonces desapareció la sombra, desaparecieron los guamos, desaparecieron nuestros productos de mango. Entonces hoy se tiene que volver a configurar nuestro territorio y volver nuevamente a poder tener una caficultura y un área más sin sombra. Tenemos 29.000 caficultores que hacen parte de sellos sostenibles. Esto es importante porque cada vez que estamos penetrando en otros países, pues definitivamente nos piden los sellos de sostenibilidad y el 36% de la caficultura está en manos de las mujeres. Esto es muy importante también porque es un proceso de inclusión, pero no es solamente la mujer en la caficultura, en el campo, sino en toda la cadena de valor del café y esto es súper importante. La mujer como una fuerza de trabajo y la mujer también en espacios de decisión en las cooperativas. Tenemos una producción de 1.342.000 sacos. Esto es un aporte más o menos del 10% en la producción de café nacional, muy importante para nuestra economía regional, que es más o menos 1.8 billones el valor de la cosecha en el departamento del Cauca. Nosotros, digamos, el café es la segunda línea de producción del departamento del Cauca. La primera es la caña, pero la caña de azúcar. Entonces no nos sentimos tan identificados con la caña de azúcar porque es un proceso un poco más extractivo, más industrial, y la caficultura
caficultura pues es un proceso un poco más, digamos, lo artesanal, donde nuestros caficultores realmente viven de ese proceso. Y los empleos generados son 71.100 empleos generados. Esto es muy importante que tuviésemos ese contexto para ya poderles contar desde la organización que nosotros lideramos, cómo venimos apoyando el despliegue y el fortalecimiento, digámoslo, de la caficultura en nuestro departamento, en Colombia y en el mundo, ¿sí? A través de estas 5 líneas estratégicas. 5 líneas estratégicas que nos permiten articular con universidades, con grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, que es lo que tenemos en el parque. Entonces, ¿qué venimos haciendo? Nosotros somos un parque tecnológico de innovación, somos una corporación mixta sin ánimo de lucro que fuimos creados apenas en el 2015, y estos son nuestros socios: el Instituto de la Calidad del Café, que está en Estados Unidos, Supra Café, que es una tostadora que está en España y también tiene aquí su finca propia, Multiescala es una organización que desarrolla tecnología, la Federación Nacional de Cafeteros, que estructura la política y la despliega, y la Gobernación del Departamento, que es también otro de nuestros socios fundadores, y una asociación de mujeres caficultoras de Cauca, la asociación de mujeres más grande que tenemos en el país. Tenemos casi 500 mujeres que se asociaron por problemas de violencia hace más de 25 años también, y hoy, pues digamos, son un ejemplo y un orgullo para nosotros poder decir que son parte de nuestra organización. ¿Qué venimos trabajando nosotros para fortalecer esos procesos de reconfiguración de los territorios? Esto: innovación tecnológica y aplicación de conocimiento científico. Intentamos cerrar las brechas en la caficultura, porque las brechas que hay en caficultura son demasiado grandes, porque la caficultura, como está concebida hoy en nuestros territorios, no es sostenible. Entonces, solamente si desarrollamos procesos conjuntos articuladamente con los diferentes actores, vamos a poder continuar trabajando en esto. Esto es una seleccionadora, estos son apps que nos apoyan, digamos, como los procesos de pronósticos de cosechas a través de estas tecnologías. Estos son nuevos desarrollos que hemos venido haciendo. Aquí, como podrán ver ustedes, también tecnología para los procesos de trilla, en fin. Y aquí hay muchas universidades: está la Fundación Universitaria, está el Colegio Mayor, está la Universidad del Cauca, están todas las organizaciones que hacen parte también de CIES Cauca, con quienes articulamos procesos y desarrollamos. Esto no lo hacemos solo, esto solamente lo podemos lograr a través de esos procesos de articulación en nuestro territorio. Tenemos estos desarrollos de tecnologías limpias, porque cada vez tenemos que ser más sostenibles, y porque las nuevas regulaciones en términos de café, pues obviamente nos llevan a que tenemos que seguir avanzando con nuestros grupos focales en estos procesos. Va a dar impacto ambiental, huellas hídricas. Entonces tenemos trabajo con actores internacionales para poder llevar a cabo todos estos desarrollos, que aquí muy rápidamente, pues lógicamente los estoy referenciando. Aquí estamos desarrollando test, estamos desarrollando infusiones, y acá tenemos una alianza con una de nuestras universidades más importantes, que es la Fundación Universitaria, con quien desarrollamos una empresa para el desarrollo de materiales con cáscaras de café. Entonces, aquí tenemos un prototipo de casa y estamos, digamos, desarrollando estos procesos para la sostenibilidad ambiental. Gestión de innovación en todos los procesos de producción y comercialización de todas estas materias primas. En líneas estratégicas de emprendimiento, pues lógicamente tenemos todas estas marcas con las que hemos venido trabajando, y quienes, para poder tener una marca, para tener un diseño, tienen que haber estado previamente conectadas con el territorio, conectadas con los productores, para poder tener lo que en este momento tienen. Estamos trabajando en metodología de incubación, en aprovechamiento de los coproductos de café, en la creación de nuevas empresas, en trabajar con actores para llevarlos a misiones nacionales e internacionales y relacionarlos en otros territorios para poder que tengan, digamos, una visión un poco más panorámica y puedan dar esos saltos que se necesitan en lo que tiene que ver con sus nuevos modelos de negocio.
Trabajamos todo lo que tiene que ver con temas de ferias, articulamos actores para poderlas hacer de forma virtual y presencial. Aquí también hay algo muy importante, que es el proceso que desde el Cauca, desde el Parque Tecnológico, apoyamos el proceso de construcción de paz. Creamos una federación que se llama Mesa Nacional de Café, con 29 formas asociativas que están ubicadas en Colombia en esto, confirmantes del Acuerdo de Paz. Las personas que se reincorporaron de las FARC, con ellos estamos trabajando y ya son más de casi 1.500 actores que hacen parte de estas cooperativas, y con ellos, digamos, hemos tenido este trabajo conjunto. Fuimos el primer parque reconocido como Parque Científico Tecnológico de Innovación por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y estos son nuestras certificaciones que nos permiten hacer transferencia de conocimiento a los actores de la cadena de valor de café. Tenemos más de 57.000 visitantes nacionales e internacionales. Nuestro parque tecnológico está a escasos 20 minutos, a 14 kilómetros de aquí de la ciudad de Popayán, donde lo construimos gracias a que nos sentamos alrededor de una taza también de café a rayar, a formular el proyecto. Lo formulamos en el 2011, nos lo aprobaron en el 2012 y en el 2014 empezamos su proceso de implementación. Trabajamos con las universidades. En este momento tenemos 4 instancias postdoctorales y trabajamos pues con los investigadores, los procesos de innovación social, básicamente con nuestras mujeres caficultoras, con nuestros estudiantes en proceso de reincorporación, quienes han visto en el café y en la caficultura una manera de entrar nuevamente a los territorios, pero ya no con un fusil, sino con una mata de café. Entonces, este ha sido, digamos, uno de los logros muy importantes que hemos logrado tener desde el año 2017, que se inició y se dio una estrategia por parte del Gobierno Nacional que se llama Entornos Productivos, que es tener a personas durante alrededor de 3 meses, 90 días, en una organización para hacerles transferencia de conocimiento y para que sigan con esa línea productiva. Entonces, ahí estamos trabajando con ellos. Trabajamos procesos de integración generacional que son fundamentales, no solamente para prevenir los procesos de reclutamiento, sino también para que los jóvenes se vayan quedando más en el campo, porque necesitamos una fuerza. Ustedes hablaban hace un rato de la importancia de la reconfiguración de estos territorios, tanto en lo urbano como en lo rural. Pero si nosotros prevenimos un poco ese desplazamiento a las ciudades, vamos a evitar estas condensaciones de gente, pero gente sin hacer nada, gente sin poder trabajar. Entonces, por eso es tan importante para nosotros poder hacer este proceso de integración generacional. También trabajamos lo que tiene que ver con economía circular. Venimos trabajando en diferentes eventos, tanto nacionales como internacionales, en misiones internacionales, en misiones nacionales, fortaleciendo, digamos, como todo este proceso. Y a partir de todo el trabajo que venimos haciendo durante los últimos años, hemos focalizado mucho nuestro esfuerzo en la creación del clúster. La creación del clúster de cafés de alta calidad ha sido para nosotros un reto muy importante, ¿sí? Más o menos desde el año 2020 hicimos una creación a través de un direccionamiento estratégico, y este clúster de cafés de alta calidad pues viene siendo liderado por los actores que están involucrados en todo este proceso, que son el Comité de Cafeteros, la Cámara de Comercio, la Gobernación del Cauca, nosotros, las cooperativas, las organizaciones que hacen parte de este proceso. Entonces, a partir del clúster y del direccionamiento estratégico, que cuenta con 5 líneas estratégicas también, venimos fortaleciendo el café y la caficultura. Si todas las organizaciones tuviesen, digamos, la estructura organizacional que tiene el café y la caficultura, muy seguramente podríamos ser un poco más exitosos. Recordemos que nosotros tenemos una federación que es la única Federación Nacional de Cafeteros, con todas las debilidades que pueda tener, ¿sí? Porque seguramente tiene muchas, pero también ha tenido unos procesos organizativos
que no se han tenido en ninguna parte del mundo. Por eso somos un referente internacional. Tenemos una federación con 97 años de vida, ya casi cumplimos 100 años, y es la que nos ha permitido, obviamente, desplegar y fortalecer el tema de la caficultura. Por eso estamos en el ranking internacional como el tercer productor importante de café. Pero eso implica que tengamos que organizar nuestro territorio para que ese crecimiento, porque aspiramos poder ascender si queramos segundo puesto, pero ese ascenso implica también tener unas condiciones muy especiales. Hoy la política nacional nos lleva a los centros de reindustrialización y en el departamento del Cauca se priorizaron 3 centros de reindustrialización, uno de lácteos, uno de confecciones y el otro es de café, y ese lo operamos nosotros desde nuestro parque tecnológico. Ahí tenemos 120 organizaciones que se están fortaleciendo en todos estos procesos. Algunos desafíos para nuestros procesos de reconfiguración del territorio. El auge de la caficultura de cafés de especialidad ha transformado los paisajes del Cauca. La caficultura de especialidad, no de cafés especiales, porque son dos, hay una diferencia grande entre el café de especialidad y el café especial. El café especial es para mí el de mi sentimiento, el de mi familia, que es muy loable, pero para los estándares internacionales es un café de especialidad. Y en este proceso pues tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir trabajando, pero de una manera organizada. Los conflictos territoriales de la tierra, claro, que han afectado los procesos productivos, sabemos, desplazamientos, invasiones, entre otras. El acceso a mercados, hay dificultades para acceder a mercados justos, sobre todo hoy hay unas legislaciones fuertes por parte de la Unión Europea y casi todos nuestros agricultores siempre quieren llegar allá. Entonces, estamos preparándolos, acabamos de llegar, algunos de aquí, de una misión precisamente en Europa, donde tenemos muchísimo más claro cuál es este paso y cuál es este procedimiento, que para nosotros en Colombia y en el Cauca va a ser mucho más fácil que para otros países que no han trabajado con caficultura sostenible. La importancia de la cooperación, la articulación interinstitucional para el desarrollo de la región. Yo creo que este es un elemento muy importante y es todos los procesos de articulación interinstitucional. Creo que los territorios han podido ya, con todas las experiencias que han habido de cooperación, que de alguna manera muchas de ellas no han sido tan eficientes. ¿Por qué? Porque han llegado y han impuesto sus criterios y sus voluntades a espaldas del territorio como tal. Entonces, ese es un aspecto muy importante, una cooperación, pero en coordinación con la política nacional y con la política regional. Un potencial futuro, las oportunidades para fortalecer la caficultura en el Cauca y que sea lógicamente ese un impacto positivo, porque este es, digamos, nuestro plan al 2032. Nosotros nos vemos entre 100 y 105 familias cafeteras, hay un incremento importante en esta cifra. Nos vemos con 110.000 hectáreas, antes teníamos 94.000 hectáreas, pero eso es ampliar nuestra frontera agrícola. El 85% de la caficultura bajo sistemas agroforestales, 1.800.000 sacos producidos, un centro logístico y de exportación, porque infortunadamente estando tan cerca al mar nosotros no tenemos una vía al mar, pero necesitamos migrar hacia esos canales de distribución más eficientes. 6 regiones cafeteras, actualmente potenciamos 4, 70% bajo sistemas sostenibles, ni una hectárea más sin sombra, y de los 42 municipios, 34 municipios cafeteros en el departamento del Cauca. Entonces, un poco ese era mi compartir en el día de hoy, decirles que desde lo que estamos haciendo, desde el café, estamos generando un impacto importante en este proceso de reconfigurar nuestro territorio, que es fundamental trabajar en todos los procesos. El compañero lo mencionaba ahorita cuando hablaba del proceso inmobiliario, o sea, cómo tenemos que ser muy mesurados en los procesos de crecimiento, tanto en lo urbano, pero en lo rural eso también se da. Entonces, necesitamos tener unos procesos mucho más
sostenibles para el desarrollo, una incidencia cada vez más fuerte para mejorar las condiciones sociales y económicas de nuestras poblaciones. Y realmente consideraría que lo estamos haciendo, que lo estamos logrando. Somos un parque tecnológico de innovación abierto, global, donde justamente lo que hemos hecho es articular actores para poder, digamos, tener los impactos que estamos teniendo. Es el único parque tecnológico de café que existe en el mundo, no tenemos ninguna referencia de otro y nos sentimos orgullosos de tenerlo en el departamento de Cauca y en el municipio de Cajibío. Cajibío es un municipio que ha sido azotado por violencia y es el epicentro precisamente donde ha confluido la mayor violencia o una de las mayores violencias en el departamento del Cauca. Entonces allí quisimos hacerlo, aquí nos hemos mantenido y ahí lo hemos logrado porque hemos hecho articulaciones con toda la comunidad precisamente para poderle dar sostenibilidad a estos procesos. Entonces un poco eso era lo que quería compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Aura Livia Espinosa, por contarnos sobre la técnica de estas oportunidades tan interesantes para nosotros. Vamos entonces al panel Recirculación Territorial en el marco del 16º Seminario Internacional ASIUM en su primera jornada. Invitamos a que nos acompañen acá en el escenario a los ponentes del día de hoy: José Luis Basualdo, Edilma Adriana Alvarillo, Oscar Romero y Aura Livia Espinosa. Las personas que tengan preguntas que quieran dirigirles a nuestros ponentes de la mañana de hoy pueden aprovechar este momento para realizarlas. Nos las pueden hacer llegar por escrito. También pues, si alguien la quiere hacer a vivo, pues puede aprovechar este momento. También si hay comentarios al respecto, adelante. Bueno, muchas gracias. Lo hago a viva voz. Me doy cuenta que nos demoramos un poco mientras hacemos los escritos. Bueno, son tres preguntas realmente. Vamos a nuestro profesor de Argentina sobre el Río Negro, y es esa transición, o más bien esta academia que se está generando, cómo se está reflejando ya territorialmente, si realmente está empezando a tener impacto en las comunidades o hasta ahora está en un esquema de estudio académico, del diagnóstico que se hacía con los estudiantes y con el equipo de investigación, y si eso ya ha empezado a tener efecto territorial y cómo está adaptándose la comunidad del entorno a recibir esta propuesta. La segunda pregunta pues va dirigida a Edilma, y es, como obviamente estamos en nuestro territorio colombiano con esas características rurales urbanas, y efectivamente me vas a una pregunta, escuchando la ponencia última sobre el café, es que esas territorialidades rurales que tienen una actividad económica fuerte como es el café, cómo empiezan a impactar ambientalmente el territorio, y si esto hace parte de esas figuras APAS, la figura del ministerio, y está compaginada, o si se tiene que reevaluar este tipo de actividades económicas en el país agrícolas que pueden estar sobredimensionadas al efecto de la conservación, perdón, para la función alimentaria, pero por la seguridad alimentaria del producto, de la sostenibilidad. Y la tercera pregunta, para Oscar, en el sentido de la información que nos socializaba con el piso geográfico, es el efecto que tiene la información, que obviamente son datos, pero las salidas gráficas, ya cuando se hace la territorialidad, si se está mejorando la escala de producción gráfica, y hay alguna recomendación para eso, por la intensidad de fraccionamiento territorial que sucede en el país, en especial en ciudades de borde, me refiero. Las escalas que normalmente trabaja el instituto para el tema territorial, pues, son decisiones
si se van a empezar a utilizar para las salidas gráficas a escalas más detalladas con la producción gráfica. Gracias. Perdón, mi nombre es Orlando Hernández, vengo del municipio de Chile. Muchas gracias, Orlando. Antes de darles paso para que respondan pues, a esta pregunta, y yo les voy a formular otra que nos acaba de llegar aquí, quiero invitar por favor a la doctora Mónica María Sinisterra Rodríguez, quien es profesora del Departamento de Economía de la Universidad del Cauca. Mónica, te encuentras entre nosotros, por favor, para que nos acompañes a moderar este panel y pues también nos asistas acá con las respuestas de nuestros panelistas. Voy a leerles la pregunta que nos llegó ahorita para que pues, cualquiera de ustedes pues, nos ayude a responderla. Dice así: ¿qué medidas de política pública se pueden tomar para motivar la desconcentración y bajar la densidad de los centros urbanos? Sí. No sé cuál de ustedes va a empezar usted. Bueno, con Un respecto a momento, disculpen, sí, otra pregunta para sumar a la discusión, pero principalmente dirigida a la persona del IGAC, a Oscar. Conocemos que en este proceso de actualización cadastral en el país se han presentado muchos inconvenientes de diferentes tipos. Según lo que mencionabas, creo que alrededor del 11% se han ido realizando las actualizaciones cadastrales. Me gustaría saber desde el IGAC cuál es la postura de qué es lo que está pasando frente a estos procesos de actualización cadastral que han generado tantos malestares con la población. Gracias. acá, respondiendo a la pregunta que hace el compañero, me parece hay que poner un poquito de contexto, muy breve. A partir de fines del siglo pasado, comenzó una actividad muy fuerte en la provincia vecina de Neuquén para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Esto significó el tema de operar a través de lo que se llama el fracking, un proceso bastante drástico para sacar pedazos de gas y de petróleo que están entre las rocas a 1000 metros de profundidad. Eso de alguna forma está diseminándose hacia el interior del Alto Valle. El Alto Valle, que fue 100.000 hectáreas construidas para generar primero alfalfa, fue fruta, está haciendo, ¿cómo se llama? Está haciendo algunas chacras. En el libro Chacra 51, Maristel Pampa, cuenta cómo algunas chacras son usadas para plantar estas torres de fracking que es tremenda y que están contaminando el agua de los canales. Y dicho esto, con respecto al tema de los factores, te voy a contar básicamente. Hay algunas, aparte de la universidad, estamos trabajando un poco para poder instalar el tema de los conflictos ambientales, del libro de Maristel Pampa. Tenemos una agrupación, Guardianes del Río Negro, que está tratando de recuperar por lo pronto 48 hectáreas sobre la costa del Río Negro, que va a ser una cosa interesantísima, muy chiquitita, pero interesante. Los pueblos originarios, a través del Parlamento Mapuche, está haciendo denuncias sobre la contaminación del Río Negro. Hay un colectivo que se llama Iconoclasistas, que ha hecho un mapa de conflictos ambientales en la provincia del Río Negro. Esto está sucediendo como pequeñas pústulas chiquititas que están saliendo y están instalando los temas, pero son muy pequeñas. Uno le pregunta a la gente en general en la calle, ¿y creen que el desarrollo asocian el tema de la explotación? Que bueno, vamos a tener desarrollo, pero no entienden el costo que se está pagando. No entienden qué es lo que se deja después de estas economías extractivas que llegan y se van, qué es lo que dejan y cómo lo logran. No entienden el tema, o sea, el desarrollo asociado al crecimiento, al cemento, a la ampliación, a más ciudad, es tremendo. Entonces, el trabajo que estamos haciendo básicamente es casi contracultural, es empezar a hacer patente un conflicto que ya no es futuro, es presente. Así que eso es lo que
reducción y bajar la densidad de los centros urbanos, yo la primera pregunta que me hago es ¿por qué querríamos hacer eso? Primeramente, justamente uno de los grandes problemas que se tiene, está en todas partes del mundo, es el tema de la cantidad de urbanización de tierra que no se ocupa. Y cómo se sigue ampliando la frontera urbana a pesar de que se mantiene estable la población o toda la confianza. Así que bueno, yo ahora se la paso a la compañera de... Gracias, José Luis. A la pregunta hablando, que traté de entenderla, ¿cómo estamos viendo el suelo APA en relación con las áreas ambientales y sus posibles impactos? ¿Así más o menos? Listo. Entonces, hay varias cosas. En la metodología, y vuelvo a digo, mañana va a haber una ponencia donde detalle todo el tema del APA. En la metodología que está empleando la UBRA y el Ministerio de Agricultura para identificar cuáles son los suelos a proteger para la producción de alimentos, uno de los primeros procesos es empezar a revisar ese suelo frente a las figuras ambientales. Entonces, como les contaba, la determinante nivel 1 no podríamos estar tocándolos, pero sí nos hemos encontrado con la fortuna que hoy por hoy en Colombia las figuras ambientales, a través de los planes de manejo, su zonificación en algunas oportunidades están abriendo la oportunidad de producir agrícola, de la producción agrícola. A pesar de que son ambientales, existe la oportunidad, bien sea porque ya se está dando, porque hay un tema del conocimiento de la cultura y el arraigo del desarrollo municipal o de cada una de las comunidades donde hoy por hoy suelos ambientales tienen producción agrícola y está avalada por el Ministerio de Ambiente. Entonces allí hay una primera aproximación de esa mirada ambiental y de cómo nos empezamos a articular ese suelo agrícola, que ahora se llama APA, con ese suelo ambiental o esas figuras ambientales que históricamente pues, ya han sido reconocidas en Colombia. Ese es un primer paso. En la práctica, en lo otro que hemos avanzado, y ustedes lo vieron de pronto en la COP16, en cómo el gobierno también ha venido avanzando en las políticas ambientales articuladas entre lo ambiente y lo agrícola. Se lanzó esta semana pasada la política de agroambiental, que no es otra cosa que de lograr armonizar esos usos del suelo o estos dos territorios en pro de la sostenibilidad. Y aunado a eso, también pues, en el Ministerio de Agricultura hay varios programas que al final de cuentas lo que buscan es la producción agrícola sostenible. Por un lado estamos buscando nuestro suelo, pero también sabemos que la sostenibilidad con todos los que están alrededor, que no son suelos agrícolas, pues es indispensable. Y en esas dos líneas es que se está trabajando para lograr con la convivencia y la articulación y sostenibilidad del tiempo de los usos agrícolas frente a las demás áreas que también deben respetar y deben conservarse. Sobre la segunda pregunta, creo que de una vez, sobre bajar las densidades en los centros urbanos. También le hacía la misma pregunta de José Luis, pero yo personalmente lo veo de otra forma, y es que el ordenamiento de esas grandes áreas urbanas o de esas grandes aglomeraciones urbanas, tenemos varias en Colombia. Popayán es un punto unodal en ese sistema de ciudades, no tan densa, pero está pensada y identificada en ese sistema de ciudades. Yo llevaría la pregunta a otra dimensión, y es más bien cómo logramos, cuál es el equilibrio que deberían, a partir de qué equilibramos la construcción con el espacio vacío para lograr de verdad la mejor calidad de vida en esos centros urbanos. Entonces, ¿cómo logramos el equilibrio? Hay una cosa que es importante y que no, el ordenamiento colombiano no ha tenido la mayor fuerza, a pesar de que lo plantea la ley, y en el último decreto del Ministerio de Vivienda lo trata de plantear con más claridad, y es el tema de lo que llamamos en el ordenamiento territorial de Colombia los soportes urbanos. Los soportes urbanos entendidos como equipamientos, espacio público y vías. Y esos tres es el espacio público. Y esos son los tres que a nosotros como ciudadanos de una urbe
nos proporciona la calidad de vida. La calidad de vida nunca se va a dar dentro de mi apartamento, en edificios de 50 o 40 pisos como están llegando a Bogotá, un sinnúmero de torres están llegando a Bogotá por un producto, una norma de hace más o menos 8 años. Entonces, yo diría, la alta densidad, ¿cómo la manejamos? La manejamos buscando el equilibrio entre el suelo privado y el suelo público. Yo hago ciudad no densificando, yo hago ciudades mejorando la calidad de vida a través de esos espacios públicos. Muchas gracias. Bueno, para Orlando, pues con toda esta producción de información, yo creo que la clave está en dejar la escala para garantizar unos atributos relacionados con la calidad. No sé, si tengo una escala de captura o una escala, es para garantizar que el atributo cumple esos elementos, los satisface a una determinada escala. Lo que estamos haciendo es pasar a servicios geográficos. O sea, en el observatorio no hemos empezado a disponerlos, pero los estamos construyendo pensando en simplemente que nosotros ponemos el servicio y cada quien construye la cartografía a la escala que la necesita. Y hacia allá va mucho la aplicación del modelo LA de Nicole, con todos sus ecosistemas y sus diferentes modelos que hay. El observatorio ya está trabajando en su modelo de aplicación, y esto nos va a permitir que la información esté disponible, no pensando en una escala, sino que se puedan construir otros subproductos, simplemente se consuman y cada quien pues satisfaga sus necesidades a la escala a la que las puede, digamos, un poco integrar. Esto se une, Orlando, un poco con otro de nuestros observatorios, que es el Observatorio de la Tierra y el Territorio, donde en una alianza grandísima con muchísimas entidades, ministerios, corporaciones, todas han puesto dinero para poder centralizar la compra de imágenes de satélite y poder tener un tema supremamente robusto. Los invito a conocer ese observatorio que se ata con este otro, y allí tenemos incluso la capacidad de volar el 100% del país, bueno, los satélites, no estamos hablando solamente de aviones, pero estrategias combinadas que permiten que tenemos 2 veces la totalidad de Colombia a escalas muy detalladas. Esa información está ahí para, digamos, nutrir muchos esfuerzos que no está pública, también hay que gestionar, digamos, acuerdo, pero incluso tenemos la capacidad que no teníamos, por ejemplo, cuando nos sucedió aquí en el Cauca el desastre de Rosas, no teníamos esa posibilidad de poder direccionar un satélite a que tomara unas imágenes en ese momento de la tragedia. Esta fue una tragedia vial que nos sucedió aquí en Colombia y comunicó la vía panamericana. Entonces, ahora ya tenemos la oportunidad para casos muy específicos de poder decir, miren, hay unas tomas ya. Y, digamos, la latencia de esos satélites es alrededor de 15 días, pero es poder tener unas imágenes para poder afrontar y solucionar otro tipo de problemas. Respecto de la pregunta de desconcentrar centros urbanos, pues habría que pensar, siempre hay como 2 modelos que se han opuesto, que es el de la mancha de aceite, ¿cierto? Que se presenta mucho, por ejemplo, en Norteamérica, donde cada quien se va estableciendo a lo largo de unos corredores, pero eso genera unos impactos ambientales y unos impactos en los manejos de residuos bastante elevados. Entonces se contrapone el modelo de lo que es lo denso y lo compacto, pero entonces pues claro, eso también puede llegar a un nivel, digamos, de incomodidad de vivir demasiado aglomerado. Entonces habría que buscar en dónde está sucediendo eso y cómo tratarlo. He visto que en Colombia, por ejemplo, ha funcionado el tema de las centralidades, de dotar los territorios de centralidades para que todos los usuarios no tengan que venir al centro a todo. Seguramente esto sí nos pasa en Popayán, que todas las universidades, la gran mayoría están aquí, que las entidades públicas están aquí. Entonces, claro, eso va a hacer que se genere una presión muy grande sobre los centros y, digamos, habrá que pasar al desarrollo de centralidades. En cuanto a los inconvenientes del catastro, yo voy a dar mi opinión como Oscar Romero, no soy el portavoz del IGAC para atender puntualmente el tema un poco de los malestares, pero voy a tratar de hacerlo de la siguiente manera. Por un lado, hay unos que se derivan de aspectos metodológicos.
tenemos unos métodos y unas metodologías que se han venido anclando en el tiempo y que están allí desde los años 80, 90 y no han tenido la actualización para reconocer el territorio cual es hoy. Estamos en el proceso de actualización de esas metodologías y vamos a, digamos, abordar mucho de eso. Voy a poner solo un ejemplo. Para el caso puntual de Popayán hay un tema relacionado con un centro comercial y ese centro comercial, los métodos que tenemos actualmente para elaborar el componente económico del catastro no están diseñados para atender la diversidad que hay al interior de un centro comercial, como el que hay acá, por ejemplo. Entonces eso hace que los avalúos nos vayan a quedar muy planos. Entonces, o nos quedan unos altos o nos quedan todos muy bajos, pero no se compadece de la realidad de la diversidad que hay en el interior de un tema como eso. Entonces, eso ha generado inconvenientes que estamos solucionando desde el punto de vista metodológico. Hay otro tema que yo creo que es el principal y es un tema de las competencias. Claro, se actualiza todo el tema catastral y esto trae un incremento en el avalúo catastral. Y si venimos con unas tasas de desactualización como quienes vieron en algunas de las láminas de 15, 20, 30 o más años, pues tenemos que hay hectáreas de tierra en Colombia valoradas en 20.000 pesos. Pues en Colombia ninguna hectárea vale 20.000 pesos colombianos, pero ninguna es ninguna. Con mucha dificultad valen menos de 1 millón de pesos. Entonces, cualquiera que haga una comparación entre poner una hectárea a 1 millón de pesos que venía en libros a 20.000, pues va a decir, el catastro me creció 36.000 veces, sí, más. No hay un tope, porque es que esa no es la realidad. Hay que actualizarlo a la realidad. Esto tiene unas implicaciones de dos tipos. Por un lado, hay unos funcionarios públicos detrás ejerciendo una tarea y si ellos no colocan el valor que es, pues a ellos les pueden devolver o nos pueden devolver, replicándonos y diciéndonos, el municipio no está cobrando el impuesto que debería o no está, sí, porque usted mintió, usted dijo que valía tanto. En los métodos antiguos, entonces se hacían las zonas, entonces el que iba a hacer las zonas, que nosotros le llamábamos el solero, el que iba a levantar el componente económico, decía, pues esto está a 30 millones, pero vámonos conservadores, coloquémosle 25 y luego se iba a un comité y en el comité le ponían 20 y luego llegaba y decía el director territorial, no, yo para darme este dato dejémosle 15 y entonces se bajaba sistemáticamente. Ahora, en el nuevo modelo LAM no solo hay que reportar el valor catastral, porque es que el valor catastral no existe, es una ficción dada por una aplicación y una norma que le dice que es como mínimo el 60% y como máximo el 100% del valor comercial. Entonces ahora en esos modelos ya está quedando que el que va a la zona tiene que decir el valor que es. Y claro, esto va a generar un impacto tributario. Entonces hay que activar las competencias que tienen los consejos municipales para tomar las decisiones, actualizar sus estatutos tributarios y alinearse. De esto ya, digamos, el instituto viene dando una información cerca de este mes, cerca de esta época, empieza a liberar una información sobre los municipios que se están actualizando diciéndole al consejo. Esto que valía 20.000 pesos va a valer 1 millón. Y estos son tantos predios y va a generar este impacto. Entonces, tomemos las decisiones no al nivel de que queremos tributando lo mismo que estamos tributando antes, porque entonces como sociedad no avanzamos y nadie paga la ciudad, pero sí unos niveles equilibrados. Había un proyecto en el Congreso de la República donde se estaba debatiendo este tema, pero este proyecto ya fue retirado, porque ya no iba a alcanzar a ser tramitado. Entonces, esto es de especial atención y digamos un poco hay que manejarlo. Gracias. Vamos a hacer yo simplemente quisiera dar allí frente al tema de la desconcentración. Creo que pues, yo únicamente lo miro más allá de la perspectiva que se ve desde hoy, desde la parte urbanística, ¿cierto? Lo veo también desde el punto de vista económico, porque la concentración en los centros urbanos lo que está haciendo con nuestra población campesina es generar unos cordones de miseria bastante grandes, ¿no? En nuestro caso. Hay otros países que seguramente no pasa, pero con nosotros sí. Y para eso pues tenemos algunas medidas también, un poco de mitigación, y son los acuerdos y los convenios que se están haciendo para la titulación de predios, por ejemplo, en las zonas rurales, porque digamos no ha habido esa dinámica y esa cultura en nuestro país, en nuestro territorio.
También trabajamos en lo que tiene que ver con el cerramiento de las brechas, sobre todo en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque la gente sale, deja de ser caficultor, porque la caficultura es muy dura, ¿sí? Y no hay herramientas, y no hay mecanismos, y no hay vías de acceso para que la gente pueda sacar sus productos, entre otros. Entonces ahí estamos haciendo un esfuerzo. Y lo otro también es fortalecer los procesos de asociatividad para que creemos con ellos, por ejemplo, unas centrales de beneficio comunitarias que les permitan poder trabajar todo el proceso de la cadena de valor de café en centros comunitarios para poder que sean mucho más eficientes y más efectivos en sus regiones. No sueltes el micrófono, Gabriela, porque quisiera preguntarte algo alrededor de los aspectos económicos que están detrás de esta reconfiguración del territorio. Tú hablabas de la articulación de actores y en general dabas paso a la articulación de actores privados y de la sociedad civil en especial, y algunos institucionales, pero no se veía claro el papel de los gobiernos locales. Y esa sería la pregunta que yo quisiera lanzarla para todo el panel. ¿Cuál es el papel de los gobiernos locales? Porque a pesar de que la unidad de análisis, por ejemplo, que ahorita nos presentaba Oscar Romero, era en los municipios, nosotros no estamos viendo una política pública que venga derivada o hacia las acciones que deben hacer puntualmente esos gobiernos locales. Entonces, ¿cómo esos gobiernos locales están articulándose para esa reconfiguración del territorio? En específico, por ejemplo, si quisiéramos hacer una política más hacia la sostenibilidad, por ejemplo, hablaban ustedes de sombras, cómo ellos están incidiendo en eso, ¿no? Y la pregunta se extendería para todos, porque me gustaría saber en el caso argentino, cómo el gobierno local entiende lo que debe ser el reto de transformación de ese territorio en sus diferentes, digamos, las 4 franjas. ¿Lo asume o no lo asume? ¿O quiere mantener esa dispersión o esa tensión que está en la actualidad, ¿no? Entonces, me gustaría que todos trabajáramos ese tema. Bien, bueno, pues de manera breve yo podría decir que en términos de caficultura existe una articulación muy estrecha entre los gobiernos locales, entre las políticas que desarrollan ellos en sus planes de gobierno hacia el sector de café y la caficultura. Digamos que, pero en este proceso somos privilegiados, por así decirlo, pues porque tenemos una federación que ha venido trabajando en la implementación de la política pública. Y si ustedes ven la configuración de nuestro territorio en el departamento de Cauca, tenemos 42 municipios, de los 42, 34 son cafeteros. Prácticamente casi que la totalidad, salvo los que están en la costa pacífica y uno que otro en la zona plana del norte, no produce café. Entonces, eso hace que efectivamente la política pública en la regional y en lo departamental vaya muy ligada a esos procesos. Pero adicionalmente es también porque hay una institucionalidad cafetera en cada una de las regiones, unos comités de cafeteros en alianza con organizaciones como nosotros, que ayudamos a bajar recursos para poder hacer inversiones en ese sector de la economía, ¿sí? Y yo creería que en la actualidad hay unas políticas nacionales direccionadas desde el Ministerio de Agricultura que intentan hacer presencia más en territorios, sobre todo en estos territorios OMAC y en los territorios que más están siendo afectados por procesos de violencia, y en eso pues de alguna manera nosotros como Cauca podemos decir nos beneficiamos, entre comillas, porque más lógicamente es el mal que hay, ¿cierto? Y el daño que nos hacen, pero de alguna forma somos objeto más de esa mirada. Entonces sí lo estamos haciendo, y creo que en el territorio hay mucha cooperación internacional, ¿cierto?, que se ha logrado direccionar. Hoy estamos aquí, digamos, con un cooperador japonés muy importante que ha venido haciendo un trabajo muy interesante en cada una de las regiones en el país. Entonces, sumado a esos planes municipales, planes departamentales, la cooperación internacional y a una política, digamos, clara en lo que respecta a lo que nosotros hacemos en ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Hemos sido consecuentes casi durante 25 años, y esa consecuencia es lo que nos ha permitido mantener unas líneas estratégicas que permiten que se canalice siempre
hacia, digamos, los mismos focos para poder impactar mejor en el territorio. Muchas gracias. Bueno, en el caso del IGAC, nosotros contamos con 24 direcciones territoriales que cumplen ese rol de articulación con los departamentos y con los municipios. Con la estrategia de observatorios inmobiliarios territoriales lo que buscamos es transferir esos conocimientos, esa información y esas herramientas a los demás observatorios, a las universidades y a todas las asociaciones a las que les pueda servir. Un ejemplo de ello es que hace aproximadamente un año realizamos un estudio interinstitucional donde participó la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria y también participó el IGAC, participó el departamento, especialmente la Secretaría de Agricultura departamental, la gobernación, pero también el municipio de Popayán, y hicimos un estudio que fue un mapa de precios comerciales de la tierra a escala 1 en 100.000 de todo el departamento. Este es uno de los departamentos privilegiados que tiene ese estudio actualizado. Entonces, ¿en dónde está el reto? En poder divulgar este mapa, porque este mapa, por ejemplo, puede servir para prefactibilidad de proyectos, para temas agropecuarios. Vamos a hacer, no sé, un proyecto de café, miremos a cómo están los precios de la tierra, cómo debe estar la tierra para que el café sea rentable. Entonces, no sé, puedo soportar precios de la tierra hasta de 40 millones de pesos. Entonces, hagamos un zoom, dónde están esas tierras y si esas tierras afoclimáticamente sirven para el café y cómo se puede hacer ese link. Entonces, lo importante es divulgar. Estaba en el ADN, en la primera lámina de la presentación, de cómo poder lograr esa apropiación social del conocimiento que está establecido y cómo de ahí podemos nutrir y generar mucho valor. Gracias. Bueno, a tu pregunta de la articulación de los municipios con la política pública. Bueno, ahí yo lo veo de dos formas. Una, lo planteé en mi ponencia, y es, en términos de ordenamiento territorial, hoy por hoy los municipios tienen todo el poder, pero también tienen toda la responsabilidad. ¿Sí? Llegó una ley hace 27 años, una ley nueva donde le ordena a los municipios directamente que hay que ordenar su territorio y ya será otro día para discutir todo lo que ha pasado en el transcurso de estos 27 años, qué resultados tenemos. Pero en términos de política en general, ese es el ordenamiento territorial. Pero si vemos las otras políticas públicas, el papel de los municipios es fundamental y sigue siendo el con el mayor poder. O sea, yo no conozco personalmente un cargo público diferente al alcalde que tenga más responsabilidades, porque todas las políticas públicas que hacemos en el gobierno nacional les caen directamente al alcalde en programas, en proyectos, en manejo de la educación, de todo. Entonces, yo diría al contrario, o sea, para mí la alcaldía y el municipio está desbordado con tantos mandatos desde el nivel central, en el caso colombiano. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Es que la institucionalidad de Colombia y la organización político-administrativa de Colombia tiene 3 niveles: la nación, los departamentos y los municipios. Y hoy por hoy tenemos unos departamentos que cada vez más se han venido debilitando por diferentes normas, por diferentes leyes, por diferentes circunstancias, unos departamentos cada vez con menos recursos, que les hace más difícil ser unos actores estratégicos y principales en general en la administración pública. Entonces, esa bisagra, el departamento para mí es la bisagra en la articulación que debería ser entre el gobierno nacional y el municipio. Y ellos hoy, pues están, entre comillas, son débiles. Ahí hay un vacío. Creo que hay una oportunidad en este momento, y seguramente ustedes son noticias esta semana. Es la propuesta que se está dando en el Congreso, en el Senado, y es el tema de la repartición de las regalías y de la fuerza que le están dando a los departamentos. Aquí ya hay una aproximación de decir necesitamos fortalecer los departamentos para que a los municipios les llegue, es que como más fácil poder actuar en el deber ser. Eso es lo que podría plantear. Vale, muchas gracias. Bueno, pregunta interesante la que hemos puesto acá. Con respecto al tema del caso de Alto Valle de Río Negro, un poquito de algún comentario.
Argentina no tiene ley de ordenamiento nacional de ordenamiento territorial, la hemos militado muchísimo, nunca la pudimos pasar de comisión del Congreso Nacional, básicamente porque hubo un lobby muy grande de los grandes propietarios y de toda una percepción acerca de que no necesitamos una ley de ordenamiento territorial. No lo tenemos. La parte buena es que la Constitución Provincial de Río Negro es muy progresista y, por ejemplo, tiene un mandato que tiene un principio que es el tema de permite la captura y valorización de la acción urbanística, que es una cosa que uno de ahí puede agarrarse. No hay municipio que haya, ¿cómo se llama?, levantado el blanco. Está ahí dormida, hay una especie de voz que clama de la oscuridad y nadie le da oscuridad. Atado a esto tenemos una historia de que el Alto Valle en realidad sigue anidado una especie de visión mítica de estos 40 años de florecimiento donde las chacras eran muy productivas y el sujeto social predominante era el pionero y el chacrero que podía, con 6 hectáreas, 10 hectáreas de manzana o de pera, podía mantener a la familia, tener una casa en el pueblo, mandar a su hijo a la universidad. Bueno, hoy es totalmente distinto. Tenemos sectores muy concentrados que tienen una integración vertical muy fuerte, desde el Chac con alta tecnología hasta el transporte frío, todo completo. Entonces, coexisten un patchwork heterogéneo donde tenés chacras que están sobreviviendo a duras penas, que no pueden ni pagar los agrotóxicos, y después, empresas muy grandes en el territorio. Ahora, se sigue pensando de que el territorio de la sociedad se autopercibe como algo que ya no es ese dinamismo que tenía. Tenemos una concentración muy grande de actores. Entonces, este territorio fue pensado con una unidad tremenda, hoy está gestionado de la emergencia. Entonces, por ejemplo, la intendente de mi ciudad alega el INSE. Por ejemplo, ella no ve los pobres que trepan a la barra. Y aparece después para darle cloaca o cordón cuneta si puede. Ya está. Y si no, no importa. Pero no hace absolutamente nada, porque hay un dicho muy poético, muy interesante, que es: le saca el culo a la jeringa. No quiere pagar los costos de enfrentarse, porque tiene una pertenencia de clase muy fuerte. La clase media y la clase alta ya siguen siendo los propietarios. Entonces no quieren pagar el costo que significa captura de plusvalía, construcción por mejoras. Entonces, y no es que no lo sepan, no es un problema de no saberlo. Lo saben, no lo quieren hacer. Pero a su vez nunca falta el iluminado, tenemos un iluminado libertario en el pueblo de al lado, que se quiere trepar a los sectores más dinámicos. Entonces está pensando en ampliar el parque industrial para transformarlo en basurero en Neuquén. Traigan acá toda la basura y nosotros lo recibimos. Con un costo ambiental tremendo. Entonces lo que tenemos es una cosa, como él dice, una gran responsabilidad y una gran cantidad de armas. Depende del nivel de ¿cómo se llama?, de insanía o de desidia, se gestiona el territorio como se puede en la emergencia. Entonces lo que siento es que acá el rol de la universidad ya no como asesora del pueblo local, porque el pueblo local ya están impermeabilizados para cualquier cosa que se le diga, sino como movilizadoras de la construcción de un discurso de lo social es fundamental. Y las alianzas, no solamente con colectivos que estén trabajando, con los guardianes del Río Negro, con comunidades de pueblo originario, es fundamental para decir: muchachos, estamos en el Titanic y vos seguís tocando el violín y mira lo que está pasando en el frente. Entonces, el costo ambiental que las comunidades están tomando son tremendos. Entonces, me parece que, y no estoy exagerando un ápice, pero yo siento que nuestra función es de contar la historia como es, sin ningún tipo de manipulación. Muchísimas gracias. Y yo creería que no solo sería insanía, sino que finalmente no quieren evidenciar las influencias que tienen de ciertos actores, que también es algo claro. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del público? Una última pregunta y ya terminamos.
organización que está constituida por ex becarios de YAICA en temas de desarrollo urbano, bien sea en cursos de formación en Japón o en nuestro curso de tercer país que realizamos aquí en Colombia año a año y que pues Ronald es ex becario. La asociación se constituyó este año, se oficializó este año y ya tuvimos una primera actividad en Ecuador, donde un ex becario organizó un evento, fue apoyado por YAICA y ahora pues tenemos también este evento aquí relacionado con la Cibre Compañía, que Ronald, que también es uno de nuestros miembros fundadores, que organizó con el apoyo de todas las entidades que ya conocemos. Pero desde hace un tiempo estamos buscando poder ingresar al tema de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial en Argentina. Estamos buscando esas principales temáticas que consideramos que pronto sean de interés de allá en Argentina para poderla trabajar de alguna manera con los exbecarios que tenemos en el país y con expertos japoneses que de pronto pudieran visitarlos para trabajar un seminario similar a este. Entonces, aprovechando la oportunidad que nos encontramos, me gustaría que me pudiera como listar algún tipo de temas o aspectos que ustedes consideran que puntualmente, o que el profesor considera puntualmente que en Argentina se podría trabajar en temas de desarrollo urbano, en temas de ordenamiento territorial, partiendo pues de las características propias. Yo no sabía que no tenían una ley de ordenamiento, por ejemplo, eso me pareció pues, llamativo. Y para yo poder apuntar e irlo trabajando para ver si eventualmente para el 2025 pudiéramos organizar algo allá en su país. Pero gracias. Bueno, a ver, si pudiera hacer un listado y sería totalmente enunciativo, incompleto, te diría. Las principales problemáticas que hoy tiene la cuestión del desarrollo urbano en Argentina son básicamente uno, el tema de los cordones de pobreza en forma de barrios populares que tienen en todas las ciudades. Hubo una iniciativa muy grande que fue que paradójicamente vino de la derecha, el gobierno de Mauricio Macri, instaló lo que se llamó el Registro Nacional de Barrios Populares, que es una cosa muy interesante y que permitió que después se implementara una especie de agencia que urbanizó barrios, urbanización social. Y fue muy interesante y fue totalmente desmantelado el nuevo gobierno. Entonces, barrios populares me parece un tema fundamental. Otro tema son los problemas ambientales asociados con la ocupación de áreas de inundación, costas del río, que también a veces están articulados con barrios populares, pero también con políticos. Eso me parece interesante. Otro tema interesante me parece el tema de la expansión indiscriminada, un poco lo que contaba la compañera, ¿no? Parece que un alcalde, un intendente, no puede decir que la ciudad no va a crecer. Capaz que los censos están diciendo que estamos perdiendo gente. ¿Hacia dónde crecemos? No sé qué, para qué crecer. Cuando no. Y aparte, yo sinceramente cuando ella contaba la historia, yo le decía, mira, te vamos a autorizar, vamos a reconsiderar la posibilidad de crecer cuando no hayas ocupado el 80% de las áreas urbanas que vienen adentro. Mientras tanto, no te voy a permitir que crezcan en la medida en que genere plusvalía tremenda. Ese es el otro tema. Y el último tema es el asociado a la cuestión de las economías extractivas. Ciudades que están cercanas al tema de economía extractiva. En el noroeste, por ejemplo, la extracción de litio, algunos lugares en San Juan asociados a la cuestión de mineras, y después la cuestión del petróleo en ¿cómo se llama? En la Patagonia, y agregaría el tema de las ciudades sitiadas por biocidas, en el tema de las ciudades pampeanas de la cuenca de la soja. Porque la soja, el paquete de la soja de Monsanto solamente es posible en la medida en que limpiemos el suelo de todo vestigio, que pongamos la semilla transgénica y que lo atiborremos con biocidas, con agrotóxicos. Y eso está generando contaminación de agua, contaminación de poblaciones enteras. Y me parece que son como, capaz que se me están escapando algunos temas, pero como temas me parece fundamentales. El manejo de los cursos de agua que atraviesan las ciudades es fundamental. Y la infraestructura verde, me parece que con eso se hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Basualdo, a Diana Mariño, Oscar Romero y a Manuel Espinosa.
y agradecemos al público. Vamos a proceder a cerrar un momentico unas palabras del director de ASIUR. Les agradecemos mucho, por favor, un fuerte aplauso para ellos, para ellas. Bueno, muchas gracias a todos los sobrevivientes de esta jornada. En especial es básicamente para mencionar lo siguiente. Tenemos ahora en la tarde una de las mesas temáticas. Mencionarles es que ahí se tienen dentro de la carpeta la programación, pero hay una información que se fue por error, que es el tercer punto del mapa, la hoja final, aparece sede Samuel Silverio, para que omitan esa sede, porque nosotros solo vamos a tener en el auditorio de la FUB, que el auditorio de la FUB salen aquí y bajan solo 3 cuadras por esta misma acera, eso no tiene pierde, ¿sí? Esa sería una, que es, ya les menciono que esas van a estar allá. Va a estar la mesa 1, la mesa 3, la mesa 4 y el taller del Lincoln, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Y en el colegio mayor, acá nosotros todos nos ubicamos por dirección Pantoja, le decimos, porque acá las cosas quedan, digamos, cerca. Entonces, la otra es bajar 3 cuadras y coger 2 cuadras derecha, enseguida del reloj de sol, ¿sí? No tiene pierde, ahí enseguida del reloj de sol es donde nos vamos a ver para el otro espacio, y ahí van a estar las mesas 5, 6, 7, 8 y 12. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por la participación y bueno, feliz almuerzo. Chao.